Bien, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad mi persona va a dar a conocer un tema muy importante respecto al contrato. En esta ocasión vamos a tratar lo que es la libertad contractual. La libertad contractual es un concepto jurídico que ha tomado bastante interés, ya que debido a la globalización, la modernización y el cambio de los tiempos, su concepto y su definición doctrinal como tal han ido variando. En ese sentido es importante citar en primer lugar nuestro Código Civil en su artículo 1354. En la parte de principios generales de las fuentes de las obligaciones, cita expresamente la libertad contractual de la siguiente manera. Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Esta es la definición y el concepto de lo que tenemos respecto a libertad contractual en nuestro Código Civil. Sin embargo, esta definición deviene de una tradición secular. Este instituto del contrato, que es la libertad contractual, constituye uno de los pilares básicos del orden económico de nuestra civilización. Es el cauce a través del cual se realiza la función económica básica de intercambio y de distribución de toda clase de bienes y servicios entre las personas que pertenecen a los grupos sociales. Por el contrato, gracias al contrato, los bienes cambian de manos, o como nosotros lo conocemos, tenemos el contrato de compra-venta, ¿no? Se compran y se venden los bienes, se adquieren y se transmiten los bienes, se establecen derechos de utilización limitada de cosas de otro, por ejemplo el arrendamiento, se realizan las actividades financieras y de crédito, préstamos en el más amplio sentido de la palabra, y se realizan servicios gratuitos o retributivos que nuestro sistema jurídico, partiendo del esquema de la libertad personal, una vez obviamente desaparecidas las formas de servidumbre o de esclavitud, son objeto de contratación. En esto de servicios tenemos lo que son los contratos de trabajo, de mandato, de gestión, de arrendamiento de servicios, contratos de obras, también de ejecución de obras. Respecto a la reglamentación de intereses, ¿qué se busca con el contrato? El contrato busca regular entre dos o más personas relaciones jurídicas que muchas veces son duraderas. El contrato es una previsión del futuro que los contratantes realizan en el uso de su libertad, de su iniciativa y de su autonomía privada. Por ello es un puente tendido hacia el futuro, a través del cual los contratantes habrán de transitar y habrán de hacerlo de acuerdo con las reglas que ellos mismos se han dado, ¿no? Este contrato, que está basado en lo que es la libertad contractual, se establecen relaciones de acuerdos y pactos, manifiestan voluntades de ellos respecto a los intereses que ambos tienen. Es por eso que es muy importante tratar este tema de la libertad contractual. Bien, este tema de la libertad contractual, este concepto ha ido cambiando por el sistema de economía capitalista que está actualmente rigiendo en todo el mundo, ¿no? El capitalismo se centra en lo que es la obtención del beneficio máximo. Lo que quieren esas personas jurídicas es obtener el beneficio máximo. Y el contrato es el cauce jurídico de obtención de este beneficio. El contrato o el conjunto de contratos que dentro del marco de una actividad profesional o empresarial se realicen otorgan beneficios a ambas partes. Cada contrato por sí puede producir un beneficio y el conjunto de beneficios, el conjunto de contratos un beneficio promediado. Es obvio que el beneficio se obtiene cuando el precio o contraprestación que se obtiene por una cosa o por un servicio excede el costo de esa cosa o de esos servicios, incluyendo el costo de los elementos adicionales o auxiliares que es preciso poner en pie, ¿no? Como el precio del proceso de fabricación del bien. Bien, hablando propiamente de la libertad contractual, la concepción liberal de la autonomía de la voluntad hizo pensar, y hay personas que actualmente sí lo piensan, que ésta supone entregar a los particulares una reserva de casa, una zona protegida en la que el Estado no tiene otra cosa que hacer que dejar hacer. En la libertad contractual indica que es una zona en la que el Estado no tiene injerencia, ya que es la manifestación de voluntad de dos partes, la cual el Estado la reconoce como fuerza de ley. Ahora, ¿qué sucede cuando en ese tema de contrato se pide el auxilio de las autoridades para que se haga cumplir lo prometido en un contrato? Este servicio se estaría poniendo bajo el marco del aparato estatal,
Entonces, algunos autores indican que se estaría saliendo de esta zona prohibida o de esta zona en la que el Estado no tiene injerencia. Cuando el Estado, en sus códigos, constituciones, leyes y normas, se compromete a dar fuerza de ley a los contratos, lo hace arrogándose una actividad pública, que es la famosa administración de justicia, y entonces ya no puede actuar de modo indiscriminado. No puede imponer algo que implique un resultado contrario a la justicia o la moral. Así se atribuye a los jueces un poder de censura. Este poder les permite desproteger los contratos contrarios a las buenas costumbres, al orden público y que abre camino a una nueva concepción de orden público. La libertad contractual significa esta abolición de los vínculos que ataban al individuo, a los grupos y a las corporaciones o las relaciones de estatus. Gracias a la libertad contractual es que se da este cambio en la historia, puesto que las personas que pertenecían antes a una clase social o a un estatus generalmente tenían que hacer sus relaciones jurídicas entre ellos mismos, pero gracias al capitalismo y esta libertad contractual de tú poder decidir con qué persona, con quién quieres contratar y bajo qué cláusulas, rompe estas categorías de estatus y ya se entra a lo que es este sistema del capitalismo, ¿no? Bien, la libertad contractual, sabemos que en las relaciones antiguas, en las sociedades antiguas, las relaciones, como les indiqué, venían determinadas, las relaciones de los hombres venían determinadas por la pertenencia de cada persona a un grupo, origen o clase social, ¿no? Pero en las sociedades modernas, según Maine o la ley de Maine que conocemos, aplicada a la economía, las relaciones jurídicas tienden a ser el fruto de la libre elección de estas personas o interesados, de su iniciativa inicial y de su autonomía como personas de poder establecer un contrato. Entonces, la libertad contractual significa la liberación de los vínculos que en la sociedad antigua convierten al individuo en prisionero de una red de incapacidades legales. La libertad contractual, en ese sentido, significa la restitución al individuo, una vez consagrado el principio de igualdad de todos los individuos, se le restituye la posibilidad de determinar por sí mismo su propio destino en el mundo del tráfico y las relaciones jurídicas. Como les explicaba anteriormente o antiguamente, cuando una persona pertenecía a un estatus, prácticamente su vida y sus relaciones jurídicas se encontraban definidas por esta posición. Pero con la libertad contractual, que aparece como fundamento doctrinal, es que se pueden romper estas relaciones preestablecidas y cada persona puede fijar o determinar por sí mismo su destino. Esto hace que la sociedad tenga un concepto o sea catalogada como una forma superior de sociedad. Ahora, lo que nos importa analizar a nosotros es si la libertad contractual a la que hacemos referencia conserva hoy algo de esa antigua formulación o denominación. En ese sentido, es importante citar el expediente 3940-2014 del Tribunal Constitucional, Proceso de Amparo, que en su fundamento 4 establece lo que es el derecho a la libertad de contratación, el mismo que se encuentra establecido en los artículos 2 en inciso 14 y el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, el cual también se puede denominar el derecho a la autonomía negocial. Algunos juristas lo denominan de esta forma. ¿Por qué? Porque alude a la capacidad para celebrar y configurar negocios jurídicos. Esta libertad de contratación, según aparece en abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se encuentra compuesta por dos elementos: la libertad de contratar o de conclusión de los contratos y la libertad contractual o de configuración del contenido de los contratos. La libertad de contratar se refiere a que cada persona es libre de escoger a la otra persona o parte con la que se va a establecer el contrato. Y la libertad contractual es la libertad de establecer las cláusulas que van a integrar ese contrato, como son el plazo, el precio, el objeto, entre otros. Bien, continuando con el tema de la libertad contractual, vamos a hablar cuál es la injerencia actual del contrato, el puesto central del contrato. El contrato no es solo un instrumento de traslación de la propiedad, sino que es la fuente, la razón del beneficio que cada persona quiere obtener
a través de las cuales las categorías emprendedoras pueden introducirse en los más variados negocios. Tenemos comercios mayoristas, minoristas, transportes, seguros, negocios de banca. Los empresarios en este punto ellos saben muy bien que su mayor riqueza es lo que hoy se llaman las carteras de contratos. Y es así que aparecen los famosos contratos de adherencia, ¿no? Que generalmente las grandes transnacionales o grandes empresas lo realizan con las personas. Un claro ejemplo son las empresas de telefonía móvil, Movistar, Claro, Vitel, que a través de sus contratos de adhesión fijan cláusulas generales que se aplican a todos los contratos. Y el Estado tiene que entrar a regular para evitar el abuso del derecho por parte de estas grandes empresas para con los ciudadanos. Entonces, es por ello que nace o aparece el fenómeno del antitrust. Este fenómeno del antitrust es para, o sacan las leyes antitrust para evitar este abuso del derecho. Esta denominación se conceptualiza en Europa y en Norteamérica y básicamente constituye esto, ¿no? Establecer normas que puedan regular estas cláusulas generales de los contratos de adhesión para así evitar el abuso de las grandes empresas respecto a los ciudadanos de a pie. Ahora, en este mismo orden de ideas, hay otra regulación que se hace a los contratos, y esto es con la aparición de los monopolios o los monopolios naturales. Claro ejemplo de los monopolios naturales son los servicios, ¿no? De saneamiento, servicios de electricidad o los de transporte, para los cuales el Estado peruano ha creado organismos reguladores, caso SUNAS, OCITRAN, OCIPTEL o SINERMIN. Entonces, a través de estos organismos reguladores es que se busca evitar el abuso del derecho por parte de estas empresas prestadoras de servicios hacia los ciudadanos y se regulan estas cláusulas generales, ¿no? Este proceso de concentración económica que se ha estado formalizando últimamente con lo que es el capitalismo ha producido tempranamente la figura de los llamados contratos de adhesión, como les comentaba, y lo que son las cláusulas o las condiciones generales de contratación. La mayor parte de los contratos que gobiernan nuestra vida diaria son absolutamente uniformes, como les indica los transportes, los seguros, los servicios bancarios, los suministros de electricidad y otras actividades, ¿no? Como el tema de telefonías, los mismos peajes, el pago de los servicios por agua potable, saneamiento, electricidad, están gobernadas por ese tipo de reglamentación. Entonces, a- por esto es que los juristas del derecho civil cuestionan si nos encontramos con auténticos contratos que versen respecto a la libertad contractual o si existía un poder reglamentario de estas grandes empresas transnacionales. Es, cabe precisar que los legisladores no rechazan este tipo de contratación, pero permiten las intervenciones públicas a través, sobre todo, de la nulidad de las cláusulas abusivas. Entonces subsiste este problema dogmático relativo a si en esta forma de operar existe o no el verdadero contrato, sobre todo si se adoptan las tradicionales premisas de la más absoluta voluntad y libertad de los contratantes. Las tensiones sociales, las luchas entre las empresas y sindicatos, hablando en el ámbito laboral, también fueron produciendo la aparición de los llamados convenios colectivos o los pactos colectivos, ¿no? Que lentamente sustituyen los contratos, no en su totalidad, obviamente, pero a través de estos pactos colectivos los terceros ganan derechos o a veces obtienen derechos y obligaciones, pero estos derechos y obligaciones al ser pactos colectivos por los sindicatos de trabajadores son aplicables a todos los contratos individuales. Entonces, esto se estaría planteando como un gran problema, puesto que estarían obligando a las personas que no han sido parte de ellos o que no están en sus contratos personales, los obligan respecto a obligaciones que ellos no han fijado. Entonces estaría rompiendo nuevamente esta figura de la libertad contractual que tanto manejamos, ¿no? Y es por eso que este tema nos lleva a una reflexión muy importante de lo que si la libertad contractual en esencia, por estas definiciones eclécticas que existían antes, y el naturalismo se sigue conservando o si esta figura se ha perdido. Es muy probable y muchos juristas opinan que esta figura del contrato quede en la historia, ¿no? Como un concepto jurídico de la antigüedad. Y otros muchos entienden que el derecho civil y el derecho en sí debería
cambiar su óptica y su forma de definir lo que es el contrato y aplicarlo a esta realidad actual que tenemos, ¿no? Juntamente con lo que es el capitalismo y la globalización. Eso es todo respecto a este tema de libertad contractual. Muchas gracias.